Hola, 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 hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos sean todos una vez más a Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, deseo que muy, pero muy bien. Bueno, el día de hoy voy a continuar, por supuesto, con el comentario de los capítulos que faltan, que son un montón por suerte, de la primera parte del Quijote. Pero antes quería mostrarles una muy curiosa edición, realmente curiosa, ¿sí? Del Quijote. Fíjense aquí en dos tomos, ¿sí? Miren, tomo uno que es este y tomo dos que es este, ¿sí? Bueno, creo que si Don Quijote lo viese, me diría, Hernán, no te dejes engañar, esto es obra de encantamiento, ¿sí? Tal vez me diría que un mago, vaya uno a saber cuál, eh, usó, ¿no?, su magia para reducir de tamaño estos libros, y que esto que yo estoy mostrando ahora en este video es algo bastante usual y común en los libros de caballería que él leyó, ¿sí? Por lo tanto, tal vez me diga, conociéndolo bien, o mejor cada vez que lo leo, que no me preocupe y no me asombre tanto, porque esto es a lo que él se enfrenta en el libro que yo estoy comentando. Bueno, voy a continuar entonces. Estaba comentando, si no recuerdo mal, el capítulo 11 de la primera parte, ¿sí? Bien, bueno, en el capítulo 11, como ya les dije, Don Quijote y Sancho se reúnen con unos cabreros, con unos pastores de cabras, y Don Quijote hace su discurso de la Edad de Oro, ¿sí? Ese discurso, cuyos lineamientos generales ya planteé en el final del video anterior, me parece que tiene en la obra una doble función, ¿no? De alguna manera recordarnos a, digamos, los grandes temas de los autores latinos, ¿no? Virgilio, Ovidio, por ejemplo. No digo que otros no lo hayan tocado el tema, ¿no? Hablo simplemente de los que me parece que son ineludible referencia. Eso por un lado, y por el otro, creo que tiene la particularidad de abrir la obra, que hasta ahora parecía que casi con exclusividad se trataba o versaba de los libros de caballería, de la chifladura de Don Quijote, y bueno, en fin, y, y de tantas otras cosas. Abre la obra, digo, a lo pastoril, le prepara el terreno, abona el terreno, para que, por ejemplo, haya una canción de un pastor que no tenga, digamos, no quede altisonante, ¿no? Quede a destiempo, no quede, de alguna manera, para decirlo con una metáfora futbolística, offside, ¿no? O en posición adelantada, sino que vaya como de molde, ¿no? Como anillo al dedo. Bueno, hay en el mismo siglo en el que el Quijote se compone en España, seguramente hay más, yo no conozco tanto de literatura española, solo lo poco que leí, digamos del año 1500 al 1600, ¿sí? Siglo XVI, si no recuerdo mal, hay, decía, me parece, dos grandes vertientes, ¿sí? Esto más allá de la poesía y del teatro, por ejemplo, ¿no? Tenemos por un lado las églogas, que Garcilaso de la Vega compone, si no recuerdo mal, entre 1530 o 31 y 1536, y que creo que es lo más conocido de su obra. Eso por un lado, que es poesía pastoril, digamos. Y por el otro tenemos en 1554 el Lazarillo de Tormes, ¿sí? Si ustedes son tan amables de esperar unos minutos, van a ver cuáles son justamente los puntos de contacto, ¿no? Entre estas dos, eh, digamos, entre estos dos géneros, si se quiere, ¿no? Bien. Bueno, el Lazarillo de Tormes, bueno, no sé si saben, es una novela picaresca, ¿sí? Voy a volver brevemente con Garcilaso de la Vega y las églogas, ¿no? La égloga 1, perdón, comienza diciendo: el dulce lamentar de dos pastores, Salicio juntamente y Nemoroso, he de cantar, sus quejas imitando, ¿sí?
Bueno, por supuesto que continúa y hay un montón de églogas más, pero como para que tengamos una idea, Salicio y Nemoroso son dos pastores que, un poco como los cabreros, ¿no? de este capítulo 11 de Don Quijote, bueno, salen al campo, cerca de los arroyos muchas veces para que tanto ellos como los animales puedan tomar agua, para que puedan comer, ¿no? Para que puedan pastar, recrearse un poco allí también en la naturaleza. Y ambos son pastores desgraciados, ¿no? ¿Por qué? Porque sus amadas o no les corresponden, como Galatea, por ejemplo, ¿no? Que es más dura que mármol y más fría que nieve, o como Elisa, que si no recuerdo mal, la otra pastora, la otra amada, digamos, del otro pastor, si no recuerdo mal, decía, bueno, no puede acceder a los amores de su pastor, ¿sí? Entonces, ya sea porque el amor es no correspondido, como en el caso de Galatea, o porque hubo otro inconveniente, lo cierto es que ambos pastores, Saliso y Nemoroso, se quejan, ¿sí? De allí el oxímoron del primer verso, el dulce lamentar, ¿no? Bueno, habitualmente cuando nosotros leemos las églogas, nos encontramos con un tópico literario, que lo voy a decir en latín, pero que ahora lo voy a traducir, el locus amoenus, el lugar ameno o agradable. ¿Y esto qué significa? Que el contorno, o si quieren, el entorno en el que los pastores dialogan, es absolutamente bucólico, es delicioso, ¿no? Tiene que ver con la naturaleza en todo su esplendor, ¿no? Entonces hay una X cantidad de inversión, iba a decir de gasto, pero no, eso en realidad es una inversión de versos en los que se nos detalla el sonido del agua clara del arroyo, el muelle lugar y a la sombra de los árboles donde los pastores descansaban y cantaban sus penas, ¿no? Sus amores frustrados, digamos. Bueno, en fin, cómo se conmovían las rocas y las aves al escuchar los ayes y los lamentos de alguno de ellos o de los dos. ¿Eh? En fin, todo con un lujo de detalle preciosista que le da justamente a la narración ese tono de justamente de lugar ameno agradable. No por lo que canten los pastores, sino por el entorno, ¿sí? Vamos a decirlo, por el contexto, por el lugar donde están haciéndolo, ¿no? Bien, esto para mí representa, contrastándolo con la novela picaresca, de la cual hablaré brevemente ahora, y en breve también les voy a decir, les voy a adelantar qué tiene que ver esto con el Quijote, aunque ya en parte lo dije. ¿Qué pasa con la novela picaresca, ¿no? Lazarillo de Tormes, por ejemplo, de 1554. Bueno, se trata de un joven, ¿sí? Lázaro, que en el primer tratado es abandonado por su madre, porque dice que no lo puede ya mantener más, y entonces se va con un ciego, ¿no? La madre eh, cocinaba por unos estudiantes en una posada, y en un momento se encuentra con el ciego, bueno, parece que entra en tratos con este señor promete tratarlo como un hijo, más allá de que después no cumpla, y entonces empieza el duro periplo, ¿no? El viaje de aprendizaje, digamos, a la fuerza, ¿no? Y de manera violenta, por lo menos con el ciego, de Lázaro, ¿sí? Tiene que empezar a valerse por sí mismo porque, bueno, ya no está con su madre y tiene que ganarse su propio sustento, ¿sí? Entonces, Lázaro constituye, en este caso, para mi gusto, la oscuridad. Si Salicio y Nemoroso en las églogas son la luz, por el estilo, por el contexto, ¿sí? Por ese artificio, si se quiere, de la naturaleza en todo su esplendor todo el tiempo. Por otro lado, para mi gusto, insisto, esta es opinión mía personalísima, el Lazarillo de Tormes constituye lo más bajo, lo más oscuro, ¿sí? Básicamente la oscuridad, ¿no? Hay allí, de alguna manera, tomados por separado, una especie de claroscuro, digamos, ¿no? No en la misma composición de la tela o del tapiz, sino por separado. La luz son las églogas, la oscuridad es el lazarillo, ¿sí? Esa novela picaresca tiene a un pícaro, ¿no? Un pícaro es alguien que pica, es decir, que va robando comida en las cocinas, el terror de cualquier cocinero, de alguna manera, y bueno, comete a veces actos bajísimos que no cometería, que no haría un héroe, por ejemplo, por eso se dice que Lázaro es un antihéroe,
Pero bueno, lo hace para poder sobrevivir, digamos, ¿no? Si ninguno de los amos con los que está prácticamente le da de comer, el muchacho tiene que valerse más que de la fuerza del ingenio para no fenecer de hambre, ¿no? Bien. Bueno, ¿por qué hago este paréntesis? Porque, por ejemplo, la historia de Grisóstomo y Marcela, ¿sí? Está encuadrada, o más encuadrada, mejor dicho, en las églogas que en el Lazarillo, ¿sí? O sea, tiene más que ver con un asunto de amores frustrados, con el enredo que muchas veces Cervantes utiliza en sus obras, ¿sí? O esto de saber la historia a la mitad, como pasa más adelante, ya lo voy a comentar, y después resulta que el protagonista de esa misma historia se topa con otro personaje que le cuenta lo que él no vio, y entonces se da cuenta si efectivamente hizo bien en apartarse de ella o no, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es descubierto al mismo tiempo los personajes y por el lector que está leyendo la obra, ¿no? Es maravilloso. Bueno, la historia de Grisóstomo y Marcela ocupa los capítulos 12, 13 y si no recuerdo mal 14, ¿sí? ¿Y con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con que hay un pastor, si no recuerdo mal, Grisóstomo justamente, que se queja digamos, de los amores de Marcela, ¿sí? Entonces acá de alguna manera tenemos un poco los ecos de eso que les comentaba yo con las églogas, ¿no? Del tema que Garcilaso de la Vega de alguna manera desarrolla en las tres églogas que compone, con Salicio y Nemoroso, ¿sí? Y que si no recuerdo mal dedica al virrey de Nápoles, ¿no? Ahí tenemos también de nuevo lo del mecenazgo. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Yo como lector del Quijote me podría preguntar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tienen que ver Don Quijote y Sancho, por ejemplo, con, por decir algo, Grisóstomo y Marcela? Bueno, en sí mismo, digamos, y a priori, en principio nada, pero bueno, es una historia intercalada, ¿sí? De esto hay bastante en la primera parte del Quijote, yo no recuerdo si después en la segunda Cervantes recurre a otras estratagemas o otros artilugios, mejor dicho, narrativos y deja estas cuestiones, estos que pueden leerse como novelas o episodios aparte del Quijote, creo que ya en la segunda parte, si no recuerdo mal, ya no hay tantos o directamente no hay. Pero bueno, tengan en cuenta que es un compendio de literatura, el Quijote, en toda su extensión, ¿sí? Y en toda su complejidad, vamos a decir. Entonces, aquí tenemos, en estos capítulos que les comento, intercalada una historia para aquellos que gustan digamos, de los enredos amorosos, si se quiere, independientemente, digo, de cómo terminan estas historias, porque muchas veces tienen un desenlace, digamos, un final bastante trágico. Lo cierto es que, fíjense qué cosa curiosa, ¿no? Digo, ahora que lo pienso, en este lance, vamos a decir así, en el que Don Quijote puesta su locura en quinta marcha, si quieren ustedes, ¿no? Y escuchando atentamente la historia de Grisóstomo y Marcela, cuando Marcela se presenta para dar su, para hacer una especie de descargo o dar su versión de la historia, diciendo que Grisóstomo estaba equivocado, que la quería mal, que no era así como él decía, enseguida Don Quijote declara, y de nuevo, no necesariamente esto tiene que ver con las caballerías, aunque, aunque, ahora que lo pienso bien también, eh, bueno, se trata de una dama defendiendo su versión, ¿no? Un poco como en los torneos, la dama podía requerir de un caballero para que luchase por ella, digamos, ¿no? Bueno, aquí lo mismo, solo que ella no le habla a Don Quijote. Don Quijote es el que, vamos a decirlo así, a la llana, salta solo y dice que Marcela tiene razón y que es todo como ella afirma, asegura y certifica y no hay nada más que decir. Y si alguien dice algo en contrario, va a tener que cruzar armas con él. No hay mucha vuelta, ¿no? Don Quijote en ese sentido es bastante directo. Bueno, espero que les haya gustado este video. Ya seguiré con en otros, comentando los capítulos que faltan. Tengan ustedes un muy buen día y nos vemos la próxima. Muchas gracias por verme.